Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Como saben, estamos en octubre, el mes del terror y mi segundo mes favorito del año. Así que en esta ocasión, solo porque se me antojó, habrá dos especiales de terror en mi podcast. Y en este momento estás escuchando el primero. Antes de comenzar te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como AlejandroPlata99 y en Facebook como el blog de Trazo, blog escrito con B grande. Y ahí es donde aviso cuando subo los episodios de este podcast y el contenido de mi canal de YouTube. Que por cierto, si no conoces mi canal de YouTube, puedes ir a verlo y a suscribirte. Se llama el blog de Trazo, blog escrito con B chica. Asimismo te recuerdo que mi colección de relatos cortos de terror, terrores reales e irreales, está disponible en Amazon en formato físico y digital. Te dejo los enlaces directos en la descripción del episodio para que vayas a ver un poquito y a ver si te animas a comprarlo. Ahora sí, ya estuvo bueno del spam, ya acabamos, vamos a empezar con el primer especial de terror del año 2021. Muy seguramente en algún momento de tu vida habrás escuchado sobre una muy famosa novela de ciencia ficción llamada La Guerra de los Mundos. Ya sea que lo hayas escuchado en la escuela, con tus amigos, porque tus papás la leyeron o por cualquier otro medio, en algún momento sé que lo habrás escuchado. Pues bien, una broma de Halloween relacionada a esta novela provocó una de las mayores histerias colectivas de la historia, o por lo menos que se conozcan. Así que ponte cómodo porque hoy te voy a contar sobre la novela que causó pánico en Estados Unidos. Para los que no sepan de qué hablo, La Guerra de los Mundos es una novela del año 1898 escrita por un sujeto llamado Herbert George Wells, o Wells, vamos a llamarlo Wells porque saben que mi inglés es malo. Esta novela nos cuenta la historia de un sujeto sin nombre que vive en la ciudad ficticia de Horsell en Londres. Cerca de este lugar, algo que todos creen que es un meteorito, impacta. Y resulta que esto que cayó del cielo no era un meteorito. Después de que los militares y los científicos investigan un poco, se dan cuenta de que no era un meteorito, sino que era un artefacto alienígena con tripulantes alienígenas dentro. En un principio, los humanos tratan de hacer un contacto en son de paz con estos seres del espacio, pero ellos lo rechazan. Y es así como los aliens regresan a su artefacto alienígena para intentar armar algo. Después, conforme avanza la historia, descubrimos que lo que los aliens estaban construyendo era un enorme trípode metálico. Y una vez que está completo, comienzan a atacar las ciudades que encuentran a su paso, desatando una guerra entre especies y la pérdida de muchas vidas. Ahora, el protagonista sin nombre, junto con su esposa, debe buscar la manera de sobrevivir mientras una guerra entre dos mundos se desata. Si quieres más detalles de esta historia, ya sabes qué hacer. Lee el libro. Debo decir que esta es una historia bastante apasionante y que tiene uno de los conceptos de aliens más comunes pero a la vez mejor trabajados por lo menos para su época. Incluso este libro posee uno de los mensajes sobre las acciones negativas del hombre y su afán por colonizar más fuertes que hay. Pero esto lo analizaremos en otro episodio del podcast. Será más adelante ya que da mucho para hablar. Ahora que sabemos qué es la Guerra de los Mundos, es momento de hablar sobre Orson Welles. Orson era un sujeto que en 1898 interpretó en la radio una obra llamada Los Miserables, y fue un éxito total. Aquí hago un pequeño paréntesis y es que debemos tener en cuenta que en aquella época la televisión apenas daba unos muy primerizos pasos como medio de comunicación. Literalmente nadie tenía acceso a una televisión y quien tenía una era porque prácticamente era rico. Por lo que la radio se volvió el mejor medio de comunicación de la época, además de que la sociedad de aquella época estaba saliendo de la Gran Depresión, que fue una crisis financiera provocada por la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año, la cadena radial CBS le ofreció a Orson un espacio en su emisora para interpretar más novelas y más obras y todo esto. Orson aceptó este trato y interpretó algunas obras como Drácula y La Isla del Tesoro, y a todas les fue muy bien.
A finales de octubre de 1898, a Orson se le ocurrió esta vez interpretar la novela La Guerra de los Mundos. Orson creó un guión basado en la historia, adaptó el escenario de la historia de Londres a Estados Unidos, cambió un par de cosas en cuanto a quienes cuentan la misma historia, practicó su interpretación y bueno, a las 8 de la noche del día 31 de ese mes, comenzó a narrar la novela. Curiosamente, Orson no se imaginaba lo que vendría tras hacer esto. La transmisión comenzaba como un programa común y corriente de todos los días, en el que en cierto momento Orson interrumpía diciendo que se han reportado 3 explosiones en Marte, que era algo muy extraño y que estaría informando sobre lo que sucediera. La música seguía su curso y todo normal, hasta que en la siguiente interrupción se comentó que un meteorito había caído cerca de Nueva Jersey. A partir de aquí, periódicamente interrumpían la música para poner en directo a un ficticio reportero llamado Carl Phillips, que decía estar en la zona donde el meteorito había caído para luego contar de que del hoyo provocado por el impacto unas extrañas criaturas estaban saliendo. Y un poco de tiempo después dio la primicia de que estos seres eran alienígenas. Reportó la forma que tenían y que en algún momento los aliens regresaron a su hoyo para construir una máquina, y después de un rato dando información de lo que sucedía, reporta que los aliens habían construido un trípode y estaban atacando la ciudad de Nueva Jersey. A partir de aquí, Carl reportaba las acciones militares contra los trípodes durante casi 40 minutos y decía que los aliens tenían una especie de rayos de calor y gases venenosos y que poco a poco se daba cuenta de que no tenían oportunidad contra estos aliens. Total que la narración termina con la muerte de Carl a causa de los gases y con Orson interpretando a un científico que explica que los aliens están muriendo debido a que no estaban preparados contra las bacterias y virus existentes en este planeta. Después de 40 minutos y después de toda esta anécdota de aliens que atacan Nueva Jersey, Orson comentaba que esto fue una broma de Halloween y que todo ha sido falso y que era la narración de la novela La Guerra de los Mundos adaptada a la radio. Una vez más, te pido que tengas en cuenta que la televisión no existía y la radio apenas se implementaba como medio de comunicación. Ten muy en cuenta esto. Supongo que escuchándolo de esta manera debes pensar que esto fue un momento bastante hilarante y una historia radial bastante entretenida. Pero resultó no ser así. Resulta que hubo personas que ignoraron los avisos que se presentaron al principio y al final del programa sobre que esto era ficción. Y estando ya a la mitad del programa, y justamente en la escena en donde los trípodes están atacando Nueva Jersey, los teléfonos de la policía de Nueva York y Nueva Jersey estaban atascados de personas que habían escuchado la transmisión y pedían ayuda pensando que lo que habían escuchado era real. Muchas personas huyeron de sus casas para tratar de evitar el supuesto gas que los aliens usaban para matar a los humanos. La tensión llegó a tal extremo que algunos lugareños llegaron a disparar a un tanque de agua creyendo que se había transformado en una máquina de guerra marciana gigante. Se dice también que algunos supermercados fueron abarrotados debido a que había gente buscando provisiones de comida y cosas necesarias para huir de la ciudad. Incluso, algunos interpretaron la transmisión como un ataque nazi a Estados Unidos. La histeria, como puedes oír, fue absoluta y la gente no sabía cómo reaccionar ante el ataque inminente de unos muy ficticios extraterrestres. Eventualmente la gente se dio cuenta de que no había ninguna invasión, y como les dije antes, al haber ignorado las advertencias de Orson de que todo era ficción, la gente se molestó, y las llamadas a la policía que antes eran de auxilio por un ataque alien, se habían convertido en una petición para arrestar a Orson por noticia falsa. Tanto la cadena radial CBS como Orson tuvieron que dar disculpas públicamente por lo sucedido, aun cuando ellos comentaron que era una broma de Halloween. Afortunadamente este problema no pasó a más, pero esta transmisión radial terminó convirtiéndose en un hito sobre histeria colectiva y el poder de las telecomunicaciones más grande en la historia. El impacto de esta transmisión fue tal
que hasta hoy en día se utiliza en temas de telecomunicaciones por su relevancia en cuanto al poder que éstas pueden llegar a tener. Personalmente, recuerdo que cuando iba a la primaria, en mis libros de texto hablaron sobre la historia de la radio, y uno de los temas fue justamente esta épica transmisión. Además de que este evento es considerado como una de las primeras, por no decir la primera, fake news de la historia. Ahora bien, hay algunos expertos en sociología que opinan que quizá el pánico contado en esta historia es falso. Si bien hubo personas que se asustaron con la transmisión, se cree que todo el asunto de las llamadas a la policía y el caos en las ciudades realmente nunca pasó. Esto debido a que en aquella época, la radio tenía más rentabilidad en publicidad que el periódico, por lo que si los periódicos de la época decían que la transmisión fue falsa, la radio se vería afectada en credibilidad y así el periódico se asentaría como una fuente confiable de noticias y por ende tendría más rentabilidad en publicidad. No podemos confirmar o desmentir estas teorías, ya que pues obviamente ha pasado mucho tiempo y yo no viví en esa época y no tenemos manera de comprobarlo, pero muchos sociólogos creen eso. Sea como sea, la transmisión radial de la Guerra de los Mundos se convirtió en un evento inolvidable que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación. Actualmente es complicado que algo así provoque el mismo impacto, ya que con la llegada del internet es muy difícil dormir a un velador. Pero la anécdota se convirtió en un tema importante en la cultura popular y que servirá como referente para futuros medios de comunicación. Y todo esto por una broma de Halloween. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí, espero que el episodio les esté gustando. Por favor, compartan el episodio en Instagram y etiquétenme para que el podcast tenga más visibilidad. No se vayan, que continuamos. Hola, soy R.H. Naranjo, autor de La Guerra de las Lágrimas, y estás escuchando una plática con trazo. Disfruta. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos y eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad, pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hey, ¿qué tal? Les habla J-Pad y estás escuchando Una Plática con Trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto. ¿Estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Amigos y amigas, regresamos con esta segunda parte del podcast. Espero que el episodio les esté gustando y si es así, que lo estén compartiendo. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, me encuentran como AlejandroPlata99 y etiquétenme si comparten el contenido. Vamos a continuar con este especial de terror, así que pónganse cómodos. Octubre, el mes del miedo. El mes en donde aquellos que somos fans de lo paranormal, lo cósmico y lo misterioso, podemos salir a relucir. Créanme que para mí es una sensación única sentarse en las noches a leer con una luz tenue una novela de terror
de esas que te hacen sentir intranquilo. La literatura de terror es fascinante en todos los aspectos. Hoy cualquiera de nosotros puede conseguir un libro de Stephen King, de Anne Rice o de Paul Penn y disfrutar de las monstruosidades que estos escritores nos ofrecen. Pero hay algo bastante curioso. En los últimos días me he puesto a pensar en cómo llegamos a este punto. Me refiero a qué o quién inspiró a Stephen King, en qué se compara el horror de hoy con el horror de hace años, quién influyó en los escritores de terror en la actualidad y muchas preguntas así. Así que, amigo y amiga, hoy te voy a responder esa pregunta. Te voy a contar sobre 4 libros de terror más influyentes en la historia. Todo esto en mi humilde opinión. Para empezar, voy a decir que esta lista no va del menos influyente al más influyente. Están en orden aleatorio. Y los libros que voy a mencionar son, en mi opinión, los más influyentes. Para ti pueden ser otros y está muy bien. Te invito a compartirlo conmigo, pero siempre con respeto. Ahora, yo creo que la mejor forma de empezar es hablando de un libro que comenzó toda una odisea en cuanto a vampiros se refiere. Un clásico de clásicos que le preguntes a quien le preguntes, te dirá que lo conoce. Drácula de Bram Stoker. Este es el libro que inició todo lo que hoy conocemos sobre los vampiros. La historia se enfoca en Jonathan Harker, un sujeto quien por una cuestión de trabajo se vuelve huésped en el castillo de un sujeto llamado el Conde Drácula. Jonathan descubre, durante su estadía en el castillo, que Drácula es un ser malvado dispuesto a hacer cosas atroces. Drácula decide mantener cautivo a Jonathan, y una vez hecho esto, él decide salir de su castillo para comenzar una cacería aterradora contra todo aquel que se encuentre. Lo primero que hay que decir sobre esta obra es que fue publicada en el año de 1897, por lo que es una novela un poco extraña para la actualidad. Seguramente si la lees no te va a gustar. Pero su repercusión fue tal que es una de las pocas novelas existentes que nunca ha dejado de estar en circulación. Fue tanta su relevancia en la literatura actual que los vampiros de Crepúsculo, esos que todos odian, están vagamente basados en este libro. Por Drácula existe Crepúsculo. Gracias a este libro, hoy tenemos una idea clara del vampiro occidental, y siempre que hablamos de vampiros, tenemos la idea de que ellos no se ven en los espejos, o que le temen al ajo. Detalles contados en esta novela de Drácula, que pues dieron pie a muchas cosas sobre vampiros que hoy conocemos. Un libro influyente como ninguno. Pero, si tenemos que hablar de un libro de terror que influyó enormemente en la cultura popular de hoy en día, tenemos que hablar definitivamente de El Exorcista, escrito por William Peter Blatty. Creo que este libro no necesita como tal una presentación. Todos reconocemos esa clásica escena de su adaptación al cine, del padre Lancaster llegando a la casa de Regan, o de la niña volteando su cuerpo como si no tuviera huesos. Bueno, hermano o hermana, el libro es 1000 veces mejor. Este libro fue lo que potenció todas las historias de posesión demoníaca que existen tanto en el cine como en la literatura. Su impacto fue tal que yo he llegado a ver en casas del terror secciones específicas de exorcismos tratando de imitar lo mostrado en esta novela. Es de los pocos libros en los que se te garantiza que te cagas del susto porque te cagas del susto. Y es curioso porque no hay tantos libros de exorcismos en el mercado y honestamente los que hay no le llegan a los talones a este. El Exorcista es la historia de un padre llamado Lancaster Merrin, que se dedica a hacer exorcismos hasta que un día le llega un caso muy particular de una joven llamada Regan McNeil, que tiene comportamientos erráticos además de una enfermedad extraña. Después de varios análisis, se dan cuenta de que, en efecto, la niña está poseída, y resulta que el padre Lancaster es el indicado para acabar con esto. Hasta se pone la piel chinita con escuchar esto. Vayámonos ahora del lado del horror cósmico, y es que no podemos dejar de lado al maestro de este género. Howard Phillips Lovecraft creó una de sus mayores obras y con la que se consolidó
como la única persona capaz de hacernos entender que nuestra existencia es nula comparada con las bestialidades y entidades que allá afuera en el espacio se pueden presentar. En las montañas de la locura, escrito por este autor, es una novela que nos cuenta sobre una expedición a la Antártida liderada por William Dyer. La expedición comienza bien, pero conforme más se adentran en aquel lugar gélido, se encontrarán con extrañas formas de vida congeladas y ruinas que dan la indicación de que seres a la altura de dioses existieron en nuestro planeta desde el inicio de la creación. En el caso de esta historia, Lovecraft no solo influyó en la literatura, llegó hasta los juegos de mesa. Hay muchísimos juegos de rol en donde criaturas de tipo Lovecraftianas existen, algunas benévolas y otras no tanto. Este libro creó la idea de hacer una especie de terror más psicológico, en donde el monstruo o criatura que ves es tan aterrador y tan poco comprensible para nuestra mente humana que el simple hecho de verlo te volverá loco. Pero sobre todo, fue el libro que causó que se creara una rama dentro del horror cósmico, puesto que cada vez que encuentras a una criatura con características similares a lo que hizo este escritor, ya es común llamarlo de tipo Lovecraftiano. Nada más como curiosidad, John Carpenter, el creador de la saga de películas de Halloween, se inspiró fuertemente en este libro para crear su película La Cosa. El impacto de Lovecraft fue tal que uno de los grandes escritores contemporáneos de terror, Stephen King, creó a su propia criatura Lovecraftiana que hizo escuelita. Una de las criaturas más aterradoras y más complejas que existen en la literatura. It, de Stephen King, es una joya indiscutible del horror literario. Un grupo de niños que se hacen llamar los perdedores se dan cuenta de que en Derry, el lugar donde viven, los niños desaparecen más que en cualquier otro lado. Deciden investigar por su cuenta y descubren que hay una criatura que puede transformarse en tus mayores miedos, que controla todo y a todos en este pueblo, y, a menos que lo maten, cada 27 años muchos niños morirán a manos de esta criatura y nadie hará nada por evitarlo. En el caso de esta historia, It fue reconocido por poner a los payasos en un papel de villanos aterradores. Fue tanto su impacto en la cultura popular que, si hoy en día vas a una fiesta de disfraces, es muy usual encontrarte a alguien disfrazado de It o bien a alguien disfrazado de Georgie, el primer niño al que It devora en la historia. Este libro se mantiene vigente no solamente por el terror, se mantiene vigente porque se enfoca en la amistad, en cómo lo que hagamos de niños repercute cuando somos adultos, en el amor a los amigos y a la pareja. Es una novela que la leas en el año en el que la leas funciona perfectamente, porque va más allá de los miedos y de enfrentarlos. Bien, amigo o amiga, con estos 4 libros tienes suficiente para tener la cagazón de tu vida en este octubre. Estos 4 libros te servirán, si quieres ser escritor de horror, para aprender de los maestros. Espero de corazón que si llegas a leer estos libros, te entretengas, te asustes y desees leer más terror. Como conclusión solo puedo decir que mucho de lo que hoy conocemos en el terror existe gracias a estos libros. Estos libros encendieron la mecha para la enorme explosión del género que tenemos hoy en día. Y octubre es el mejor momento para conseguir y disfrutar de esta hermosa literatura. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana saldrá el segundo especial de terror y este será bastante especial, así que espero que puedas acompañarme. Recuerda seguirme en Instagram, me encuentras como AlejandroPlata99 y por favor comparte este y todos los demás episodios del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Feliz Halloween y feliz Día de Muertos. Si te gusta mi podcast y mi contenido de YouTube, te hago la invitación a que me apoyes en Ko-fi, donando un poco de tu dinero para poder seguir haciendo contenido. Sabemos que los libros son caros, por lo que tu donación servirá para que yo pueda hacer muchas cosas. Pueda comprar más libros y reseñarlos, comprar más figuras para los unboxings y pueda mejorar mi equipo de audio para los podcasts. No es gran cosa lo que te pido que me dones, y tampoco quiero volverme millonario. Solo necesito una ayuda para poder darte contenido.
No es obligatorio que dones, y si lo haces, estaré infinitamente agradecido por saber que te gusta lo que hago y con todo el gusto del mundo te daré más contenido. El link por si gustas apoyarme en Ko-fi está en la descripción. Gracias.